Unefón Ilimitado presenta. José Luis Velázquez. Entonces esta empresa fue creada por efectos de la pandemia. Emprendimos, pero solamente uno de los 4 podía ser el dueño que podía estar dentro de la operación. Resulta que los otros 3, es decir, mi hermana y mis padres, ellos estaban ocupados ya en sus profesiones. A veces yo he tenido ideas en donde hay que invertir dinero y no hemos percibido ni un centavo. Yo súper emocionado y contento porque aquí yo sentía que era un cofre, finalmente se abrió. ¿Qué tal, amigos? Un gusto tenerlos aquí, bienvenidos a una entrevista más. Esta entrevista ha sido solicitada por la tarea de administración. Y pues déjenme presentarles el invitado de esta noche, José Luis Velázquez. ¿Qué tal, amigo? Mucho gusto. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gran gusto tenerte aquí. Para la gente que no sepa, José y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. De toda la vida. Y pues efectivamente el día de hoy él es el invitado estrella. Él es el gerente de Velab. Así que cuéntanos un poco sobre Velab. Cuéntale a la gente a qué se dedica. Claro que sí. Velab, Laboratorio y Clínica, es una empresa enfocada en la salud de las personas, pero principalmente en todo aquel laboratorio clínico que se necesita para confirmar un diagnóstico médico. Entonces esta empresa fue creada por efectos de la pandemia. Nosotros, la verdad, nosotros como familia, ya habíamos tenido la idea de poner algo similar. Sin embargo, pasó la pandemia y dijimos, ok, esta es nuestra forma de ayudar a la población huehueteca. Y efectivamente, entonces emprendimos con este nuevo negocio familiar y le dimos con todo. La verdad que hemos tenido ya una trayectoria de prácticamente 2 años. 2 años, han sido años muy ajetreados. Ha habido trabajo, también han habido vacas flacas, pero creo que hemos sido muy resilientes en todo momento. Oye, y acabas de decir algo muy interesante, que es una empresa familiar, dijiste. Exactamente, sí. Muy bien, entonces yo quiero que me cuentes un poco de cómo fue ese proceso porque imagino que quiero que también que la gente sepa de que no solo por el hecho de que la empresa es familiar y de que porque sos el hijo o algo así de una vez llegaste al puesto más alto, sino quisiera que me contaras un poco de cómo fue ese proceso de escalabilidad y cómo llegaste a ser el gerente de Velab. Yo creo que estos procesos de crecer en una empresa son a veces, o por ejemplo en mi caso fue un poco especial, porque nosotros como familia somos 4, nosotros quisimos emprender. Emprendimos, pero solamente uno de los 4 podía ser el dueño que podía estar dentro de la operación. Resulta que los otros 3, es decir, mi hermana y mis padres, ellos estaban ocupados ya en sus profesiones. Entonces, al estar ellos ocupados en sus profesiones, no había quien dirigiera la empresa. Entonces yo dije, ok, aunque yo sea el más pequeño de los hijos, aunque yo sea el más pequeño de la familia, yo tengo que asumir el papel ahorita de líder. Entonces yo tuve que asumirlo y empezar a liderar al equipo desde lo más bajo. Yo me tuve que meter desde el control de administración, de inventarios, pasé a área comercial, área financiera. La verdad que he tenido que hacer de todo porque me ha tocado. Lo único que no he podido yo hacer como tal ha sido el interpretar todas las pruebas de laboratorio, porque en realidad yo no soy técnico en laboratorio, ni tampoco soy químico biólogo. Uh-huh. Entonces eso es lo más curioso y eso es lo más bonito que me ha enseñado también el camino del emprendurismo, que en realidad tú no necesitas dedicarte a una cosa para emprender sobre esa cosa. Es decir, yo no necesito saber acerca de pastelería para poner mi pastelería. Yo si necesito digamos, lo primordial siento yo es conseguir qué problema quieres arreglar. Entonces, al tener un problema que tú quieres arreglar, entonces ya puedes ofrecer un producto o servicio que arregle ese problema. Y si ya sabes cómo arreglarlo, contrata a alguien que sepa y que se dedique a ofrecer ese servicio para solucionar el problema que tú quieres solucionar. Correcto. Entonces ahí es donde yo aprendí, ok, si no sé de algo, contrato a alguien que sí sepa sobre eso.
Sí, claro, y más que todo de eso se trata, pues, emprender, porque mucha gente tiene como que muy confundido este concepto de, bueno, voy a emprender, como dices tú, a hacer pasteles y empiezan a cocinar y a vender pastel y todo, pero realmente están teniendo como que una falla porque ella es más que todo como un autoempleado, Totalmente. más que un emprendedor, porque también puede ser de que así se empiece, ¿verdad? De que, bueno, yo sé cocinar, pues yo empiezo a cocinar y luego ya contrato a alguien y que me ayude, ¿verdad? Exacto. Pero existe mucha gente que no da ese paso y qué bueno, y felicidades a tu familia de que se animaron. Y ahí sé que la pandemia trajo cosas malas, pero también entre todo siempre hay cosas buenas, y qué bueno que surgió Velaz de todo eso y que siguen adelante. Bueno, ahora hablando sobre procesos administrativos, Claro, contame. como bien sabemos, Henry Fayol es el padre de los procesos administrativos. Entonces Claro. quiero que me cuentes un poco cómo ejerces el proceso administrativo dentro de Velab. Perfecto. Recordemos que el proceso administrativo implica planificar, dirigir, pero antes de dirigir es imprescindible la organización. Correcto. Y de último sería ya prácticamente la acción. Sí, controlar. Sí, efectivamente controlar, solo que nosotros, empecemos primero con la parte de planeación. Nosotros necesitamos primordialmente ponernos objetivos. Teniendo un objetivo ya sabemos a dónde queremos ir. Porque si no tenemos un objetivo es como si estuviéramos perdidos en el mar. Estamos en un bote y estamos sin rumbo y no sabemos. Podemos trabajar muy duro y ese es el problema. Uno a veces tiende a trabajar muy duro pero sin rumbo. Entonces necesitamos marcar un rumbo, decir, ok, este es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como laboratorio? Ser líder en lo que es el mercado de laboratorios clínicos. Entonces ahorita vemos, ok, para poder llegar a ese objetivo, para poder cumplirlo, necesitamos llevar una secuencia de sucesos. Entonces primero es, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Planifiquemos, ¿cómo queremos hacerlo? ¿Lo queremos hacer de esta forma o mejor de esta forma? Y entonces dijimos, bueno, esta forma es la mejor. Teniendo ya eso, la planificación, ya podemos decir, bueno, ¿y quién se va a encargar? Entonces, en el momento en el que nosotros decimos, ¿quién se va a encargar? Tenemos que asignar líderes dentro de la empresa. Tenemos que asignar, ser muy leales a nuestro organigrama y entender que hay jerarquías, entender que esto es como un cuerpo humano. Hay una cabeza, pero la cabeza no puede venir y bajarse de la cabeza y ser pie. Correcto. Digamos, la cabeza no puede venir y dar un paso. La cabeza tiene que decirle a la pierna da un paso. Entonces la cabeza es la parte fundamental y es en donde nosotros, creo yo, como dueños de negocios, como emprendedores, es donde a veces nos perdemos y nos confundimos. Claro, todo negocio necesita empezar. Y cuando empieza, a ti como dueño te toca estar en todos los procesos de la empresa. Pero es muy importante que tú sepas que tu objetivo no es quedarte en esos procesos, es solamente aprender cómo se mueve el negocio, para que entonces después tú coloques a alguien y sepas qué supervisar. Entonces, cuando nosotros ya mantenemos ese organigrama, ya pasamos a la parte de la acción. Cuando ya estamos en esa acción, ok, resulta que no sucedió. Resulta que entonces nosotros, al plantear estrategias, al plantear las tácticas para cumplir esa estrategia, resulta que no funcionó. Resulta que la forma en la cual nosotros evaluamos los resultados, que ya es la parte de controlar, resulta que no funcionó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde viene el plan de contingencia. Y por eso es muy importante hacer FODAs. Es muy importante hacer FODAs porque nosotros, al poder realizar un análisis de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, prácticamente un análisis interno y un externo, vamos a poder combinar el FODA en sí, poder sacar una estrategia ya sea defensiva, una estrategia ofensiva o posiblemente una estrategia de supervivencia si es que la empresa está muy mal. Entonces, o tal vez una estrategia adaptativa. Entonces, para eso nos sirve el FODA, para decir, ok, no funcionó esto, pero tenemos estas fortalezas, mejor implementemos una estrategia
en base a cómo están nuestras fortalezas y cómo están nuestras oportunidades. Entonces, formulando esa estrategia, ya podemos entonces crear un plan de contingencia y decir, ok, tal vez esto no funcionó, pero tal vez sí funciona plan B, y si no funciona plan B, pues funciona plan C. Yo creo que eso es lo que ha mantenido ahorita, nos ha mantenido vivos, el decir, ok, si toca hacer algo, hay que hacerlo. Porque no te voy a mentir, a veces hay vacas flacas, a veces toca sacrificar un brazo o una pierna para salvar al cuerpo. Sí, y si hay que sacrificarlo, hay que sacrificarlo. ¿Y qué implica el sacrificar? No implica cortar personal, porque el personal, los colaboradores nunca se deben de tocar. Creo que parte fundamental de la empresa son los colaboradores en sí. Los primeros que en todo caso tienen que dejar de percibir ganancias son los dueños. Entonces, porque primero, fundamental, los clientes. Segundo, los colaboradores. Tercero, el gobierno. Porque aunque no lo querramos, el gobierno es un socio que de verdad no aporta nada, pero hay que pagar impuestos. Y de último estamos los socios. De último estamos los dueños. Entonces, si alcanza el dinero para darle dinero a los socios, enhorabuena. Pero si no, pues toca y hay que sacrificar. Sí, y estás diciendo algo muy importante que también me imagino que esa sensación de poder como que dar trabajo, de dar esa oportunidad, debe ser muy gratificante para uno como dueño de las empresas. Totalmente, sí, es muy gratificante. Es bonito saber que de ti no solamente depende la operación, que no solamente dependen las finanzas o el área comercial, sino que dependen también las familias. Digamos, cuando yo digo, wow, digamos, de verdad, lo que se está trabajando acá no solamente es para darle estabilidad al negocio, sino es darle la estabilidad económica a los colaboradores de la empresa, a las personas que de verdad hacen posible que la empresa exista. Porque claro, muy puedo ser yo quien dé las estrategias, que diga qué se tiene que hacer, que analice los datos, pero en realidad quien hace la operación son ellos y ellas. Entonces ellas Correcto. Y ellos tienen de verdad todo el galardón de oro. Sí, totalmente, y sí que una empresa pues depende mucho de los colaboradores, pues que al final los colaboradores son la empresa. Sí, total. Y como tú dijiste muy bien, amigo, al principio de la entrevista, es que si uno no sabe hacer algo, pues toca aprender o toca contratar a alguien. Pero imagino que en esto de la gerencia has tenido como que mucha escuela empírica de la administración. Entonces te quería preguntar de que qué sería como que la anécdota o qué suceso viviste que te quedó como marcado, la lección más importante que se aprendió y que nos quisieras compartir el día de hoy. Creo que la lección más importante es: no te metas a hacer cosas que no sabes hacer. Así de simple. Una vez tuve que sacarle sangre a una... Yo tuve mi capacitación para sacar sangre. Entonces le he sacado sangre a adolescentes, adultos mayores, también a mi persona, a mí solito también me he sacado sangre. Pero dejé de practicar porque me dediqué más a la parte gerencial. Y después quise sacarle sangre a una señora y resulta que después me tuvieron que auxiliar. Entonces llegó al rescate Marisol, que es una gran colaboradora de nosotros, y entonces ella agarró la batuta y entonces ella terminó de sacarle sangre a la señora y todo bien. La señora se fue contenta. Qué bueno, pensé que había pasado algo, Sí, no. algún accidente. Pero pudo haber pasado un accidente. Digamos, a lo que voy, por suerte no pasó nada. Pero, ¿y si no hubiese tenido suerte? ¿Y si hubiese pasado algo mal? Hubiera sido completamente mi culpa. Y entonces, ¿y por qué fue que pasó eso? Por meterme a hacer cosas en donde yo ya no me sentía listo. Si yo hubiera sido humilde conmigo mismo y hubiera dicho: José, ya llevas mucho tiempo sin practicar, sin sacar sangre, mejor abstenete a hacerlo y mejor deja que Marisol lo haga. Si yo hubiera sido humilde en ese momento, entonces no hubiera pasado eso. Gracias a Dios no pasó a más. La señora se fue contenta. Después sus exámenes se los entregamos bien.
Entonces, pero sí, y como eso te puedo decir también otros errores, por ejemplo, financieros. A veces yo he tenido ideas en donde hay que invertir dinero y no hemos percibido ni un centavo. En donde ha sido completamente una pérdida. Si yo te dijera ahorita si hiciéramos una suma de todos los errores, ya sería bastante dinero. Pero yo creo que ha sido parte del proceso de aprendizaje de cómo ser un gerente, de cómo ser la cabeza. Creo que nunca uno va a poder aprender a liderar si no comete los errores liderando. Sí. Nadie te enseña a ser líder. Y creo que sí, la experiencia empírica bueno, la escuela empírica es muy importante, pero también hay que tener mucho cuidado porque muchas veces por experiencia nosotros decimos, bueno, si hago esto va a pasar esto, y si hago esta otra cosa va a pasar esto, pero hay algo que se llama sesgos cognitivos. Bueno, hablemos mejor de las heurísticas de la mente. Las heurísticas son atajos mentales que nosotros tomamos porque resulta que nuestro cuerpo no quiere gastar energía y a veces pensar gasta más energía de lo que nosotros queremos. Entonces, si yo veo mi vaso de agua pura, yo voy a decir, bueno, no tiene sabor. Pero ya es una heurística, no tuve que analizar sobre eso. Pero resulta que lo prueba y sí tiene sabor. Resulta que es agua salvavidas saborizada. Entonces, pero nunca pensé en que podía pasar eso. Y ahí está el posible error que nosotros podemos tener si solamente aplicamos la administración con un enfoque de escuela empírica, porque nos confiamos mucho en nuestro instinto y no nos ponemos a razonar realmente lo que nosotros queremos implementar. Entonces, creo que el mejor consejo es que sí, utilicemos el enfoque seamos más razonables, tengamos el sentido de raciocinio. Si nosotros logramos razonar toda decisión, creo que sí podemos tomar decisiones que sean objetivas, eficientes y eficaces. Correcto, muy bien dicho. Oye, amigo, y regresando un poquito al tema sobre la señora y lo de la sangre, ¿Sí? Me imagino que tú como el gerente debes tener una gran responsabilidad social empresarial, porque pasa mucho de que cualquier queja es como, quiero hablar con el gerente, de que traigan al gerente y todo. Entonces, como ¿qué factores son los que tú aplicas para realizar la estrategia dentro de Velab? Yo creo que tal vez la responsabilidad social que nosotros aplicamos, claro está, primero tenemos que ver lo que son cómo nosotros podemos también ahorrar en cuanto a servicios públicos. Es decir, todos los focos de Velab son de luces LED. Entonces ahí evitamos consumir así, por ejemplo, los focos normales que contaminan mucho. También utilizamos el agua en la medida que solamente lo necesario. Los desechos, digamos, por ser un laboratorio clínico manejamos muestras que en realidad son bioinfecciosas. Entonces, si una persona a veces agarra una bolsa pero tiene una jeringa, se puede contaminar. Y máxime si esta jeringa posiblemente fue de un paciente que tiene VIH. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos esos residuos y desechos que se manejan. Entonces nosotros tenemos contratados servicios, por ejemplo, de Ecotermo, que ellos se encargan de recoger lo que son los desechos sólidos bioinfecciosos y aparte los cortopunzantes bioinfecciosos. Entonces ahí aseguramos, por ejemplo, que nadie vaya a tener contacto con esta contaminación, porque sí es muy importante el que nosotros tengamos esa prevención, tanto de nuestro personal como de nuestros pacientes, clientes. Y aparte de eso, también nosotros nos enfocamos mucho en el servicio al cliente. Entendemos que nuestros clientes llegan muchas veces molestos, muchas veces tristes, porque el servicio de laboratorio clínico no lo adquiere una persona porque de repente dijo, me quiero ir a comer unos tacos ahorita en la noche para el fin de semana irme a hacer mi examen de Helicobacter pylori. No es algo que la gente diga, mi amor, vamos a un laboratorio clínico, sino es más por necesidad, es más porque de verdad la gente anda preocupada, porque anda enferma. Entonces nosotros intentamos siempre enfocarnos en el servicio al cliente también, para que por lo menos en el laboratorio, si llegaron tristes o llegaron enojados, que se vayan felices, por lo menos darles un momento de felicidad.
Sí, correcto. No, y de hecho, yo en lo personal sí tuve como que una gran anécdota de felicidad dentro de Vela, porque como les comenté al principio, José y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y pues justamente en su laboratorio fue donde fui yo con mi actual esposa a hacer la prueba de embarazo, y cuando dio positivo y ahí estaba José y muchas emociones en ese momento, la verdad es Muy que... alegre, muy alegre. Muy alegre. Y bueno, amigo, la verdad es que está muy interesante todo lo que nos estás contando. Todavía tengo muchas preguntas más que hacerte, pero quiero invitar a la gente primero a que en casita pues tomen un refill si están tomando algo, o que se sirvan un vasito de agua, un juguito o lo que quieran, y se pongan más cómodos y nos acompañen con esta entrevista. Bueno, y continuamos aquí con José Luis. Él nos ha estado contando unas cosas muy interesantes sobre su empresa y sobre cómo se maneja. Y ahorita realmente le quiero hacer una pregunta un poco más directa sobre cómo describiría la estructura organizacional actual de tu empresa. Uy, esa es una muy buena pregunta, la verdad. Bastante buena. Yo creo que si te lo describiría personalmente, complicado. Complicado. Si ya te lo explico administrativamente, te diría, ha funcionado, hemos tenido que hacer una reestructuración del organigrama. Resulta que nuestro primer organigrama no nos dio resultado. Ahí fue donde te digo que fue muy complicado, porque había mucho déficit en la percepción de la jerarquía con nuestros colaboradores. No había realmente una cadena de mando, por lo que nuestros colaboradores no sabían a quién hacerle caso. Porque aunque había un líder, resulta que ese líder no era líder. Sí, pues. Resulta que habían otros líderes, pero los líderes no estaban presentes. Entonces no había como una cadena de mando. Entonces había como que si los colaboradores estuvieran un poco perdidos. Entonces sí se tuvo que reestructurar, y entonces ya quedamos como gerente general. Después tenemos lo que son ya los gerentes específicos para cada área: gerente administrativo, gerente comercial y gerente financiero. Entonces después tenemos, cada área tiene a sus colaboradores. Entonces, por ejemplo, el área operativa tiene a sus colaboradores, que serían los técnicos de laboratorio. El área comercial tendría que tener sus colaboradores, que serían visitadores médicos. Y aparte el área comercial, financiera, que tendría que tener a su equipo de asistentes financieros. Ahorita solamente tenemos colaboradores en el área operativa, porque en el área comercial y en el financiero no se ha necesitado todavía tener que contratar a nuevos integrantes en el equipo, pero ya se están haciendo planes para contratar más colaboradores. Pero sí, al tener esta cadena de mando, por ejemplo, los colaboradores ya no pueden venir y hablar conmigo. Sí, pues. ¿Por qué? Porque hay que respetar cadena de mando. ¿Quién es la autoridad máxima de los técnicos de laboratorio? En todo caso es la gerente administrativa. Entonces, ya la gerente administrativa le reporta directamente al gerente general. Entonces, por ejemplo, la gerente operativa no puede decir, mire, gerente financiero, por favor, deme estos resultados. No se puede, porque ellos son iguales. Ahí no hay la cadena de mando sería que en todo caso el gerente general le exija al gerente financiero que le dé reportes. Entonces no se puede mandar entre ellos. Tendría que ser primero gerente general. Correcto, y de hecho ahorita hablando un poco sobre el tema de jerarquías y todo, ¿cómo equilibras la delegación de autoridad y responsabilidad en tu equipo? Creo que, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, lo primordial para poder delegar dentro de tu empresa es la confianza. Confianza absoluta. Claro está que la confianza absoluta no puede nacer de la nada, de la noche a la mañana. Esa confianza tú la tienes que ir trabajando y trabajando. Pero ¿cómo tú puedes confiar en que la persona va a tener las aptitudes correctas para desempeñar el cargo que tú tienes? Porque, por ejemplo, yo estaba en el área administrativa, pero ¿cómo yo puedo decir, ya esta persona está lista para adquirir mi puesto y yo pasarme a otro puesto? Entonces, todo es con el empoderamiento del empleado.
Si tú empoderas a tus colaboradores empiezan a desarrollar un sentido de raciocinio. Y al tener la capacidad de razonar todo problema que tenés enfrente, van a poder solucionarlo de una forma más inteligente, más empática y mucho más hábil, incluso hasta más hábiles que uno. Uh-huh. Entonces, pero es eso, confianza y empoderamiento. Tenés que empoderar a tus empleados. ¿No? Tus empleados no necesitan a un líder que solamente les diga qué hacer y qué no hacer. Tenés que decirle, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué piensas? ¿Es correcto o es malo? Sí, ahí estamos entrando un poco más a la delegación de funciones Totalmente. por medio del liderazgo. Exactamente. Entonces, ¿qué es para empoderarlos? Que ellos sean quienes digan, sí, yo puedo, confío en mí mismo y vamos a solucionar el problema. Cuando ya tienen esa cualidad, yo digo, ok, ya está listo para el nuevo puesto. Sí, pues, correcto. Oye, y ya así como que entrando un poco más personal en el tema Claro. del liderazgo, ¿tú te consideras un buen líder? ¿Como qué habilidades dirías que tienes como líder? Yo creo que prácticamente ya te lo contesté. Creo que una de las cualidades que yo tengo como líder es que no me gusta tener robots no me gusta que la gente solo me asienta la cabeza. Me gusta mucho platicar con mis colaboradores y saber qué piensan, saber si están a gustos, saber si están enojados, si están tristes, si están molestos, si les molesta alguna actitud que yo he hecho, que yo he tenido, que me lo digan. Creo que esa es una de las más grandes cualidades que tengo, que es la retroalimentación. Esa que me enoja, porque el hecho de que a mí alguien me corrija y me diga que estoy equivocado, me duele mucho. Yo lo puedo asegurar, o sea, tienes mucha razón, lo que te está diciendo. Sí, y eso me ha costado, y es una cualidad que he tenido que generar, de decir, por más que me enoje, tengo que ser honesto conmigo y con mis colaboradores, tengo que tragarme mi orgullo, dejar el egocentrismo a un lado y decir, me equivoqué. Y al reconocer que te equivocaste, tenés la habilidad de saber en qué te equivocaste. Y cuando ya sabes en qué te equivocaste, podés saber cómo corregir esa equivocación. Puedes ya no volver a cometerlo. Entonces creo que eso es algo que me ha costado, que es una cualidad que me he forzado a mí mismo a construir, que es el aceptar retroalimentaciones. Y no solo aceptarlas, exigirlas, pedirlas, que me digan constantemente si lo que estoy haciendo es bueno. Porque entonces así también, no para aprobación, claro está, sino para entender cómo funciono yo como líder, para saber en dónde estoy yo fallando. Entonces, confiar mucho también, confiar mucho en mi instinto, en decir, esto es lo correcto. Porque al final, nadie sabe más del teje y maneje de tu empresa que tú mismo. Uh-huh. Entonces tiendes a desarrollar un sexto sentido y hay que hacerle caso a tu sexto sentido. Analizar por qué tu sexto sentido te pide hacer algo, aunque a veces las opiniones de los demás están completamente en contra. Entonces a veces sí tienes que tener un carácter fuerte, plantarte y estar seguro de lo que vas a decir, a decidir. Y siempre, la retroalimentación va de la mano y pedir ayuda. Te juro, si yo te dijera cuántas veces yo he pagado por capacitaciones de mi persona, te diría que he invertido bastante. Y en realidad no han sido capacitaciones que yo diga, me voy a intentar a capacitarme, sino han sido capacitaciones un poco más específicas que en realidad yo he tenido que pagarle a abogados. He tenido que pagarle a contadores solo por tener que llegar a sentarme a su consultorio a decirle, mire cómo se tiene que hacer esto, por qué se tiene que hacer esto, ¿es correcto hacer esto o no es correcto? También en el banco, yo he ido a sentarme horas al banco a preguntar, porque no es fácil. Yo, todo lo que sé ha sido porque yo he tenido que ir a sentarme a decirle a alguien, no entiendo nada de esto, por favor explícame. Entonces creo que esas son unas cualidades que tienes que desarrollar. La humildad para reconocer que te has equivocado,
La humildad para saber que no lo sabes todo. Y la humildad para saber que sos humano y cometes errores. Oye, es lo que acabas de decir, todo lo que acabas de decir me parece excelente, me parece muy bien. De hecho, te felicito por tener como que esas ganas de querer mejorar como persona también y no solo como líder, porque pasa muchas veces de que mucha gente solo porque ya es el jefe o porque tiene gente debajo ya es como que se ponen como que muy egocéntricos y no tienen una buena relación con los colaboradores y pues al final los colaboradores pues les cae mal el jefe, les cae mal el gerente. Pero qué bueno que realmente tú te esfuerces por tener una buena relación con la gente con la que trabajas y que pues cada día quieras mejorar como persona y al hacerlo mejoras como líder y al hacerlo también mejoras el trabajo de las demás personas. Y hablando ahorita un poco sobre los colaboradores y sobre ser líder y las relaciones, te quería hacer una pregunta de que hemos escuchado mucho que las empresas es como que ponerse la camiseta de la empresa, que dar el extra y sí, todo eso. Entonces, ¿cómo nos explicarías tú que has vivido como el gerente, que llegas a hacer eso? O si crees en ese concepto de que en una empresa es una familia, o ¿cómo lo ves tú? Yo creo que lo podemos asimilar mucho con esta frase que dice: obligada hasta la comida sabe mal. Y creo que se puede incluso adaptar este dicho a esta frase de somos una familia. Una familia forzada, ¿tú la considerarías familia? No. ¿Por qué? Porque está siendo impuesta, se está forzando. Entonces yo te diría, sí se puede llegar a sentirse como un ambiente muy familiar, muy acogedor, pero ese ambiente se tiene que ir trabajando poco a poco. Y desde dónde empieza ese ambiente, empieza desde los líderes. Entonces cuando yo llego a velar, entonces yo saludo a todos, les digo cómo están, qué tal están aquí, cómo te fue, por ejemplo, con tu mamá. Entonces hubo una colaboradora que su abuelita estuvo muy enferma mucho tiempo, entonces siempre estuve preguntando, estar atento. Entonces, esas cosas buenas van generando un ambiente de confianza. A mí, por ejemplo, una colaboradora era muy cerrada y no podía yo entablar una conversación con ella porque ella no daba por dónde. Uh-huh. Entonces, era como, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Entonces, y ella siempre cortaba la conversación, pero yo sabía que era un proceso. Yo sabía que no tenía que forzar la conversación, sino que cuando ella ya quisiese platicar, iba a empezar a platicar. Sí, pues. Un año para que me pudiera sacar conversación. Para que ella te dijera, bien, ¿y tú? Ajá, sí, literal, para que me dijera, bien, ¿y tú? Entonces, bueno, usted. Ajá, y entonces, un año. Pero cuando ya pasó el año y ya me dijo, ¿y usted? Ya ella tuvo una mayor apertura. Ya le dijiste, y entonces, ¿bien? ya llevándome ahí. No, la verdad que yo súper emocionado y contento porque a quien yo sentía que era un cofre finalmente se abrió, y entonces desde entonces ella empezó a fidelizarse con la marca de Velab. Entonces ahí es donde yo te digo, wow, ahorita ella sí está bien, digamos, se siente parte de Velab. Y entonces, pero fue porque fue un proceso, digamos, no quise yo venir e inculcar ya un ambiente familiar e imponerles, son tus compañeros y tenés que quererlos y tenés que hacer aquí, no, sino fue somos un equipo y nos preocupamos por todos porque somos un equipo. No porque los jefes nos están exigiendo que lo seamos, sino porque estamos acá y en este momento de nuestras vidas somos un equipo. Entonces, trabajemos como equipo. Entonces, preocupémonos unos por los otros. Entonces yo me fui preocupando y como yo soy el líder, ellos aprendieron también a preocuparse por sus compañeros. Y entonces, de ahorita me gusta porque sí se sienten contentos de trabajar en Velab. A veces hay que dar las millas extra, pero no es lo mismo dar la milla extra porque te lo exigen a dar la milla extra porque te gusta dar la milla extra. Uh-huh. Entonces yo me siento completamente agradecido porque dan la milla extra, pero incluso aunque dé la milla extra,
yo les pago las horas extra. Digamos, si se tienen que quedar más tiempo, se les paga su tiempo extra. ¿Por qué? Porque uno también tiene que ser justo. Qué bueno que de corazón me quieran ayudar, pero no porque ellas quieran ayudarme, yo voy a venir y aprovecharme sobre eso. Porque no es así. Porque no puedo yo perder la percepción de que ellas están ahí porque necesitan un trabajo. Y tampoco puedo yo perder la percepción de que muy ambiente hogareño, muy ambiente de confianza, pero yo no puedo venir y llamarlas un domingo a las 3 de la tarde, mira, tenemos que trabajar y vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es su día de descanso. Entonces yo tengo que tener muy claro cuál es su hora de entrada y su hora de salida. Y ya llegando a su hora de salida yo ya no puedo exigirles nada más hasta que lleguen otra vez al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces sí, es ser muy consciente como jefe de cuáles son mis limitantes en la relación de jefe y colaborador, porque no puedo venir y exigir cosas que nada que ver. Entonces creo que eso es muy primordial también en un ambiente muy bonito de la empresa, en un ambiente sano. El saber que yo como jefe, aunque yo tenga autoridad, esa autoridad no va más allá de la puerta de velar. Saliendo de velar, la autoridad se pierde. Digamos, ellas están en todo su derecho de decirme, ya llegó mi hora y ya me tengo que ir, porque es cierto. Pero sí es muy distinto cuando ya quieren a la marca. Sí, pues. Porque sí, ellos podrían decir, me voy, pero y dejan al paciente ahí. Entonces, pero no, digamos, ellas son de, me quedo principalmente porque quiero ayudar a los pacientes. Y después, enhorabuena, es porque también quieren ayudar a la marca, quieren ayudar a la empresa. Pero sí, nunca se los exijo. Si ellas quieren dar la mía extra es porque de verdad les nace del corazón, no porque yo se los estoy pidiendo. Excelente, José. La verdad es que todo lo que has dicho lo considero muy correcto. Gracias. Que nuevamente te felicito por el gran trabajo que has hecho como persona, el gran trabajo que has hecho en Velab, y estoy seguro que los colaboradores y tu familia y toda la gente que está relacionada con ese proyecto debe estar muy agradecido con el trabajo que has hecho y la dedicación que le pones, porque no solo porque es tu empresa, por así decirlo, sino que tú también ya te enamoraste de tu propia marca. Justo. Y estás ahí dándolo todo y lo mejor, y estás haciendo que la gente quiera también dar lo mejor. Claro. Y me imagino que también a veces la percepción de las demás personas no puede ser la misma que uno tiene, y puede ser un poco difícil para uno llevar como que todo este movimiento en la vida, de enfocarte en tu empresa, enfocarte en tu persona, en tus relaciones sociales, en los tiempos libres. Debe ser un gran trabajo el que haces, muy pesado, y me imagino que en algún punto te debes de sentir como que un poco como que solitario, como que un poco solo. Bastante. De que eres tú contra el mundo, y pues puede que estés muy rodeado de gente, pero nadie te puede como que dar ese apoyo que solo tú mismo te puedes dar. Y yo te quiero decir así de corazón que no te rindas, que sigas adelante, que sigas creciendo con tu empresa. Ya vendrán más proyectos, ya vendrán pues otras empresas u otras actividades, otros hobbies, donde yo sé que vas a seguir dando lo mejor, y puede que se quede gente en el camino, pero es gente que no le correspondía seguirte en esa etapa. Así que lo que es de ahora, y lo que ya fue, pues ya fue. Entonces continúa con tus proyectos, con tu vida, y pues te deseo lo mejor en todo lo que está por venir, y muchas gracias por compartir este momento con nosotros. No, gracias a ti. En esta entrevista ha sido un gustazo. La verdad estoy bastante sorprendido por todo lo que dijiste, por todo lo que nos aportaste, no tanto como que informativo de la administración, sino también para nuestras vidas. Estoy seguro que más de algo se quedó ahí. Y pues muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Juan Pablo. La verdad que ha sido todo un gusto. De verdad, gracias. Excelente. Y bueno, pues ustedes espero que hayan disfrutado la entrevista el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Feliz día.